Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco. Esta debería ser una mención publicitaria, pero Agua Vital quiso aprovechar su espacio para recordarnos cómo prevenir el COVID-19. Lávese las manos a Le avisan fondo por con favor agua a y Fernando jabón. Hurtado que vamos a tardar Mantenga unos una 20 minutos distancia ya. mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona. Evite tocarse los ojos, la nariz Dragón. y la boca. Permanezca en casa. Si tiene fiebre, tos y dificultad Imite. para respirar, llame rápidamente al 800 10 11 04 o al 800 10 11 06. Comunicar para prevenir es una buena idea. Por la emergencia sanitaria y sin costo al usuario, Cotas libera las llamadas telefónicas, duplica velocidad de Internet e incrementa canales de televisión. La medida ha sido aprobada a fin de promover que la gente permanezca en casa. El aumento de la velocidad de Internet tiene carácter indefinido y ya se aplicó a todos los usuarios. El aumento de canales en la grilla de televisión por cable beneficia a los abonados al sistema digital, ya que Cotas ha explicado que no es posible aplicar la medida al sistema analógico. Con referencia a la telefonía, independientemente que las llamadas siguen siendo sin límite de tiempo, se ha determinado liberar hasta este 31 de marzo la cantidad de impulsos disponibles, así que no va a haber restricciones en las tarifas y planes de pre o post pago. La medida de cotas pretende promover que la ciudadanía permanezca en sus casas durante todo este tiempo que dure la cuarentena por la emergencia sanitaria que demanda el freno al coronavirus. La medida además es válida para clientes y asociados residenciales, pero no para las empresas. Cotas sos vos. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco. Muy bien, estamos nuevamente en contacto con ustedes. Ya ven en pantalla está nuestro joven y talentoso neurocirujano Andrés Camargo. A ver, neurólogo o neurocirujano también, Andrés. Usted me corrige. Neurólogo. Neurólogo. Eso viene de familia, ¿no? Está en la sangre esa vocación, ¿o no, Andrés? Parece que sí, pasó el gen. Andrés, me gustaría muchísimo que usted le cuente a la gente que ya nos está acompañando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live esta entrevista. ¿Dónde se encuentra en este momento? Claro que sí. Buenos días. Yo en este momento estoy, bueno, en mi casa, pero estoy en Houston. Yo trabajo para el Hospital Memorial Hermann, que es en la Universidad de Texas, en Houston, en Estados Unidos. Y bueno, parte de mi trabajo, también trabajo en terapia intensiva y en emergencia, pero parte de mi trabajo, gran parte de mi trabajo es hacer teleneurología, telemedicina. ¿Qué significa eso y qué importancia tiene en un momento como el que estamos viviendo hoy a nivel global con esta pandemia por el coronavirus, Andrés? Ya, entonces, consultas online o videoconsultas o telemedicina es básicamente un servicio de consultas médicas a través de una plataforma de tecnología que nos permite hablar y ver al paciente. ¿Sí? ¿Por qué en general, por qué esta tecnología ha conquistado ya todo Estados Unidos, toda Europa y gran parte del mundo? Porque empecemos primero por cuáles son las ventajas, ¿sí? Usted le voy a dar dos opciones. Número uno, son las 3 de la tarde, tiene que salir del trabajo porque tiene consulta con su médico. Entonces tiene que o pedir un día libre al trabajo o la tarde, subirse al auto o al transporte público, estar en el tráfico
por, no sé, media hora, llegar a la sala de espera de su médico y estar ahí quizás otra hora. El médico la ve por quizás 20 minutos y vuelta para atrás a su auto, transporte público, a su trabajo o a su casa. La otra opción es que usted sigue trabajando o sigue en su casa con los quehaceres o sigue haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, entra a una sala de espera virtual, mientras sigue con su vida, sigue trabajando, y cuando el médico está listo o a la hora de la consulta, se activa una llamada, una videoconferencia con su médico, tiene la consulta esos mismos 20 minutos, recibe las recetas, las órdenes y demás, las recomendaciones del médico, y hace clic y se acaba la consulta y sigue con su vida. Entonces, es fantástico, y la gente que empieza a usarlo le encanta, se enamora, y eso sigue, por eso sigue y sigue avanzando, ¿sí? Entonces, eso es fantástico fuera del coronavirus. Ahora, ¿qué pasa ahora con el coronavirus? Estaba escuchando yo anteriormente que hablaban de la poca protección que tiene el personal de salud en los hospitales, en la emergencia. Créanme que eso no es solo en Bolivia. Eso está alrededor del mundo. Solo hay cierta cantidad de protección personal en cualquier parte, ¿sí? Y tengamos en cuenta que los números, por ejemplo, ahora en Houston, yo estoy de turno esta noche en la emergencia, entonces, por ahora tenemos protección personal. Pero sabemos que día a día ese número que tiene un límite está llegando a su fin. Lo sabemos. Sabemos que la curva de transmisión en los Estados Unidos está empezando a ser bastante vertical, lo cual nos tiene muy preocupados, y lo vemos, por supuesto, en la terapia y en la emergencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja ahora, en la era de esta pandemia del coronavirus, de la telemedicina? ¿Y por qué tenemos la suerte de que esté ya tan instalada y estructurada en varias partes del mundo? Porque con esta forma de hacer medicina, nosotros tenemos, aparte de la comodidad y el tiempo en sí, nosotros ahora tenemos ese acceso al paciente sin poner a riesgo al paciente y sin poner a riesgo al personal de salud, ¿sí? Ahora, no me entiendan mal, no todas las consultas se pueden hacer a través de telemedicina. Las consultas de emergencia tienen que hacerse, por supuesto, en la sala de emergencia, pero hay un montón de consultas que podemos evitar. En realidad, la gran mayoría de las consultas podemos evitar ahora que no podemos movernos, que hay difícil acceso a cualquier personal de salud. Podemos evitar todo eso y aún así tener acceso a nuestro médico, ¿no es cierto? La persona que sufre de mucha migraña, la mamá que está preocupada porque su hijo tiene algún síntoma nuevo, que quizás no sea buena idea, no sea lo mejor llevar a esa hora, en este momento, sacarlo de su casa y exponerlo, y exponerse ella, y exponer al abuelo y a todos a contagiarse con el virus, pero sí tenga ese acceso para hacer una teleconsulta con el médico que ya la conoce o con un nuevo médico. La verdad es que pensando en el comienzo, en la primera parte de su primera participación, Andrés, estoy conversando con el doctor Andrés Camargo, es neurólogo, está en el Medical Center de Houston. Mi inglés es espectacular, ¿ha visto, Andrés? Espectacular. Por supuesto. ¿Ah? Ya usted me va a corregir ahorita. Estoy conversando con él y en la primera parte hacía referencia a algo que para mí es de verdad un drama, y tanto que me cuesta ir al médico, me corre más, que es el tema de las consultas, ¿no? Uno marca una cita, por decir, a las 4 de la tarde, va a las 4 menos 10 y sale de la consulta, del consultorio, a las 7, 8 de la noche, porque espera horas hasta que el doctor pueda atenderlo. Este nuevo sistema de la telemedicina, como usted bien explicaba al comienzo, nos ahorra muchísimo eso, aparte del tiempo que uno tarda en llegar, en volver, el costo del transporte, o si tiene vehículo, el estacionamiento, no sé, muchos problemas al margen del riesgo que puede correr uno si está enfermo de contagiar a los otros que están esperando tal vez también sus consultas. Eso lo entiendo perfectamente, pero me plantea una interrogante.
deja de ser necesario, aunque usted ha aclarado muy bien, no todas las consultas se pueden hacer a través de Internet, ¿no? No es entonces tan imprescindible este contacto directo con el médico que le toma la presión, que le toma la temperatura, que le escucha el corazón, los pulmones. Eso llega a no ser imprescindible en las consultas cotidianas, rutinarias, Andrés. Esa es una muy buena pregunta. En general es la pregunta más importante del paciente. ¿No es cierto? Porque inclusive del médico que está empezando a hacer esto. Empecemos por lo siguiente. De vuelta, quiero recalcar, no todas las consultas se pueden hacer por telemedicina. ¿Sí? El examen físico es una parte importante en la consulta en sí y para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, no en todos los diagnósticos es tan importante. Primero. Segundo, se puede hacer cierto examen físico. Nosotros, neurología probablemente sea una de las especialidades que más importancia tiene el examen físico si la comparamos con, por ejemplo, hematología, oncología, y en sí que el examen físico quizás no lleva tanto a un cambio en el manejo, en el diagnóstico, en el manejo. Realmente es más imágenes, los laboratorios y demás, ¿sí? Y la historia es lo fundamental, siempre la historia va a ser lo fundamental en cualquier. Pero justamente ahora en neurología, que es tan importante el examen físico, la gran mayoría aún se puede hacer. Eso es número uno. Número dos, pensemos que la reconsulta, por ejemplo, ¿sí? Una vez ya el médico ha hecho su primer examen físico, en la reconsulta el examen físico realmente puede llegar a ser importante. Y de vuelta, estamos hablando de que siempre van a haber consultas en la cual se necesita ver al paciente en una consulta personalizada física, ¿sí? Una consulta física, llamémosla así. Ahora, en el caso que no sea necesario, y esto lo tiene que determinar completamente el médico, ¿sí? En el caso que no sea necesario, realmente facilita mucho la vida para el paciente, sobre todo, porque el médico en general va a estar sentado probablemente en este momento en su casa, ¿cierto? Cuidando, si no está en la puerta de la emergencia y si no está en una terapia intensiva, lo más probable es que en este momento esté en su casa, y al mismo tiempo siga contribuyendo y dando su conocimiento al paciente, que eso no para, no nos olvidemos que está bien, está el coronavirus, pero aparte del coronavirus sigue las mismas enfermedades, los mismos problemas, las mismas necesidades de la población, sigue ahí cada minuto, cada hora, ¿cierto? La mamá con su hijito que se está enfermando o que ya sabe que tiene epilepsia y ahora convulsionó, o sea, la vida sigue. ¿No es cierto? La vida sigue y las enfermedades lastimosamente también siguen. Entonces, en este momento, yo creo que la telemedicina es un instrumento fantástico para solucionar muchos problemas. La ventaja, a diferencia de una llamada para una consulta por teléfono, es que el médico puede ver, está viendo al paciente, ¿no? Puede ver sus facciones, le puede mostrar sus manos, sus ojos, la lengua, qué sé yo, las cosas que son centrales, pero además me imagino que para poder implementar un servicio como este, tiene que haber un paquete de herramientas que facilite el trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, las recetas, las órdenes para los estudios, todo es a través de correo. ¿Cómo funciona eso, Andrés? Ya, exactamente. Y de vuelta quiero recalcar, este es un sistema que ha sido aprobado ya en todo el mundo. Es un sistema que, si está bien estructurado, es eficaz y es seguro para el médico, seguro para el paciente. Entonces, tiene que estar estructurado de tal manera que tiene que haber una plataforma y un centro de operaciones que sea capaz de hacer todo eso que usted dice, de poder hacerle llegar la receta al paciente, hacerle llegar la receta a la farmacia, hacerle llegar la orden a la tomografía, a la resonancia, a los rayos X, a hacer llegar la orden al laboratorio, ¿no es cierto? Y en este momento, eso es lo que se está haciendo, se está facilitando todo ese trámite administrativo,
y todos esos procesos colaterales a la consulta que el paciente lo necesita y el médico lo necesita para hacer diagnóstico y el paciente para sentirse mejor para recibir su medicación. Entonces, esta estructura de telemedicina tiene que estar hecha de tal manera que facilite todo ese servicio también. Andrés, además usted conoce muy bien esta experiencia, ya fuera la TUTE que no la conociera. Yo tengo conocimiento que Neurocenter está trabajando con la telemedicina. Es más, hay artes donde se están promocionando los servicios, ¿no? Las consultas médicas por internet, en todas las especialidades, es lo que tengo entendido. Después voy a dar algunos datos para la gente que nos está acompañando. Y le digo a Andrés que sí tiene que conocer esta experiencia porque el Neurocenter está a cargo, entre otros profesionales médicos, por alguien que es muy conocido de Andrés, que es también médico, ¿no? Y que se llama apellida Camargo. ¿Quién es? Su papi. Sí, correcto. Correcto. En este momento, en realidad nosotros hace tiempo que yo venía trabajando con la administración de Neurocenter para crear consultas online. Antes de irse a Houston. ¿Perdón? Antes de irse a Houston. No, yo estoy en Estados Unidos ya hace bastante tiempo. Incluso aprendí, yo antes de venirme a Estados Unidos no conocía telemedicina. Es decir, sabía que existía, pero nunca la había practicado. Yo aprendí hace unos años a usar la telemedicina. Todo tiene una curva de aprendizaje, nadie nace sabiendo. Entonces, yo lo aprendí aquí, lo hago hace mucho tiempo y sé exactamente cómo funcionan los diferentes sistemas, ¿no es cierto? En este momento estamos hablando de un solo sistema de telemedicina, cuál es la consulta externa, los diferentes sistemas de telemedicina. En este momento, consultas médicas online ya era un plan que estaba hace mucho tiempo, por eso teníamos la estructura ya planificada, y todo planificado, y ahora con el coronavirus y con las ventajas, encima de las ventajas que ya tiene la telemedicina, las ventajas en esta coyuntura del coronavirus que estamos todos viviendo, vimos la necesidad de que había que hacerla pública y había que sacarla y había que empezar a atender y a ver pacientes en este momento. Entonces apuramos un poco ahí la gente. Agradezco públicamente a todo el personal administrativo y a todos los médicos de Neurocenter, porque realmente fue un trabajo intenso para poder, esto pensaba salir en julio, para poder sacarlo ahora como salió, con esta estructura ya bien formada. Y es correcto, tenemos absolutamente todas las especialidades, ofrecemos absolutamente todas las especialidades, están al servicio del paciente. Ahora, ¿es muy caro poder implementar un sistema como este, Andrés? ¿Es muy costoso? El saber hacer, el poder y saber hacerlo bien, sobre todo empezar. Empezar es bastante complejo, hay que entrenar al personal, hay que, por supuesto, sobre todo hay que intentar que el paciente entienda cómo funciona esto, ¿cierto? Es nuevo para nosotros en Bolivia todo el tema de la plataforma digital, es nuevo para muchos médicos también el tema de la historia digital, de recibir toda la información digitalmente. Entonces, eso es complejo. Sin duda, las plataformas, el centro de operaciones tiene un costo elevado también, pero aún así, yo creo que es realmente fantástico. Una vez funciona, es realmente fantástico cómo funciona de bien y al paciente en general le facilita la vida muchísimo. Y yo creo que esto ya está demostrado, ¿no es cierto? No inventamos la pólvora, está demostrado que en otros países, en todas partes, es el futuro. Sin duda alguna, la primera arremetida debe ser costosa por la inversión que hay que hacer, pero a la larga debe ser una inversión que trae ahorro, me imagino, porque no es solamente ahorro en dinero, sino también ahorro en tiempo, optimización del tiempo, Andrés. Exacto, mire, yo le voy a la experiencia de Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos los sistemas de salud y demás, todo lo ven con números. Y
y ellos tienen la cosa muy clara. Si esto fuera para atrás, si esto le saliera más caro al sistema de salud en general, probablemente no lo harían. Hay un montón de estudios que se han hecho sobre esto, tanto en Europa como en Estados Unidos, que muestra que a la sociedad le ahorra mucha plata. En sí, a la sociedad, a los sistemas de salud, seguros de salud, sobre todo a los seguros de salud. Número 2, que al paciente le ahorra muchísima plata, porque ese tiempo, ¿no es cierto? Ese tiempo, esa gente el paciente que deja de trabajar, que tiene que pedir un día de vacación, que está toda la mañana o toda la tarde esperando para esos 20 minutos de consulta. Entonces, el movimiento, es más, nosotros tenemos muchos pacientes, que esto a mí me sorprende, claramente por un tema geográfico de Bolivia también, ¿no es cierto? Hay mucha gente que viene de Sucre, de Tarija, de Yacuiba a ver especialistas, incluso más cerca de Montero. Si nosotros vamos hasta Montero, ya no hay neurólogos en Montero. Entonces, toda esa gente que tiene que hacer tiene que moverse. Creo que estoy perdiendo la imagen. No lo estamos viendo, lo estamos escuchando, Andrés. Ok, sigo. Entonces, toda esa gente que necesita acceso al especialista o al médico en general, tiene que desplazarse, tiene que dejar de trabajar, y eso es un gran impacto en su vida, ¿no es cierto? Esa semana que tiene que ir al médico es un problema. Entonces, es realmente un ahorro de bastante tiempo y plata para el paciente, y eventualmente también para el sistema de salud o el seguro de salud en sí. Algo ha pasado con nuestra transmisión. Estamos escuchándolo perfectamente al doctor Andrés Camargo. Él es neurólogo, trabaja desde hace tiempo ya en el Medical Center de Houston. Nos está hablando sobre las ventajas de la telemedicina. Ahí está. Hemos vuelto a verlo, Andrés. Estamos llegando al final de este contacto. Me parece una experiencia extraordinaria. Cuando cierre la entrevista con Andrés voy a pasar los datos que tengo de Neurocenter, que ya está implementando, adelantado por lo que nos ha contado Andrés. Estaba previsto más o menos a partir de mitad de año implementar la telemedicina en Neurocenter, pero dada la epidemia, la emergencia sanitaria que vivimos por el coronavirus, lo ha anticipado. Nos decía que definitivamente tiene más ventaja, sin duda alguna, que cualquier desventaja, y en un momento de crisis como la que vivimos hoy a nivel global, va a mostrar incluso mayores cualidades de las que uno podía pensar que tenía. Por supuesto, sin duda. Y bueno, yo quisiera, como dijo usted, estamos llegando quizás al final de la entrevista, quisiera darle el mensaje de apoyo a todo Bolivia, a todos los que nos están escuchando, que van a ser semanas duras, sin duda, tanto de la manera económica como de la manera de salud. Se vienen quizás más adelante, como todos sabemos, el pico de esta pandemia, y quiero agradecer a todo ese personal de salud. Tengo muchos amigos que están en puerta de emergencia en Bolivia, en terapias, que trabajando día y noche. Así que quisiera también darle un gran agradecimiento a la gente que está poniendo el pecho por todos nosotros. Y bueno, y decirles que esta es una opción, que la tomen en cuenta, que es una opción fantástica para el paciente, para el médico, y que bueno, sí, estamos esperando que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos comprometidos para que esto funcione y para que esto pueda ayudar a mucha gente que lo necesita. Esas palabras son necesarias ahorita, Andrés. Antes de que cerremos la entrevista, antes de despedirlo, por favor, en las palabras que pueda decirnos, denos unidos. Las noticias que nos están llegando en este momento por la emergencia del coronavirus no son muy alentadoras. La realidad que vive Estados Unidos en este momento con el coronavirus, Andrés. Sí, se me cortó un poquito, pero creo que lo que me preguntó es la realidad en Estados Unidos del coronavirus. Exactamente. Sí. Bueno, en este momento, hace ¿cuánto? La primera
impacto que tuvimos nosotros con el coronavirus fue más o menos hace un mes atrás, cuando nos empezaron a dar clases sobre coronavirus y el impacto que iba a tener. A mí me sorprendió, y eso yo lo compartí con mucha gente en Bolivia, me sorprendió que ellos sabían exactamente, bueno, tenían una idea del impacto que iba a tener y sabían que iba a ser un impacto bastante grande. Entonces se estaba esperando esto, se estaba esperando este pico. En este momento, la curva, ¿no es cierto? La curva de transmisión pasó de ser una manera más horizontal a una manera más vertical, lo cual significa que van a haber cada vez hay más y más contagiados. En las ciudades más grandes, como Nueva York, realmente ya están ellos entrando en lo que se llama el pico de transmisión y los varios hospitales están saturados, están viendo de empezar a mandar pacientes para otros estados, realmente ya están en un momento caótico. Aquí en Houston nosotros todavía no estamos ahí, tenemos todavía menos casos, quizás porque la geografía en sí de Texas es más, las ciudades en sí están más explayadas, es menos vertical, como por ejemplo California, Los Ángeles o Nueva York. Entonces, pero sabemos que se viene ese pico. Yo hace 2 semanas estuve de turno en emergencias y si bien teníamos todo la protección de vida y demás, no vi muchos pacientes en sí que llegaban coronavirus, no se veía realmente un cambio en el flujo de pacientes, en la gravedad en sí. Hace 3 días atrás que estuve de turno ya lo vi. Ya hay un cambio en nuestras emergencias, hay un cambio en los pedidos para hacer el transporte de pacientes de un lugar a otro. Realmente el sistema de salud está cambiando esta semana y se espera que empiecen a saturar un poco las próximas 2 semanas. O sea que lo estamos esperando, lo sabemos, y esa curva va a seguir creciendo, va a seguir subiendo para arriba y nosotros vamos a seguir aquí trabajando y trabajando. Y lo mismo le espera, ¿no es cierto? Se cree que le espera a nuestro país latinoamericano. Andrés, no hay dudas entonces de que una de las medidas más importantes es la cuarentena, es quedarse en casa. Sí, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La cuarentena y las medidas de aislamiento social en general no se trata de disminuir la cantidad de infectados, que también lo hace, sí lo hace. Pero, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es distribuir los infectados de tal manera, en el tiempo, de tal manera que el sistema de salud pueda abastecer a la gran mayoría. ¿Qué pasó en Italia? En Italia no tuvieron tiempo, bueno, no lo hicieron, no pudieron hacer todo este aislamiento social a tiempo, entonces ese pico de transmisión subió bastante vertical. Y al subir bastante vertical, el sistema italiano de salud no pudo con eso. Y lo mismo está pasando en España. Yo he hablado con mucha gente en España, amigos de medicina, que lo están sufriendo, lo están viendo y está saturado. Y realmente el problema es que hay que entender que el tratamiento actual del coronavirus es de soporte. Es decir, tenemos la afección respiratoria o intestinal, ¿no es cierto? Vamos al médico, vamos a la emergencia, somos internados y necesitamos soporte. Y ese soporte incluye tener accesos de vía para darle líquido, y muchas veces incluye inclusive tener que ayudarlos a respirar por un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera respiradores infinitos, si yo tuviera ese tubito que se pone por la boca y yo respiro por el paciente infinitos, entonces quizá no importaría tanto ese pico, pero no tenemos. Sobre todo en nuestros países latinoamericanos no tenemos. Y no hay cómo, y ya es muy tarde para agarrar y empezar a fabricar y comprar millones de respiradores. Eso no es factible, no es real. Entonces, lo que sí es real, lo que sí se puede hacer, lo que sí cambia el curso de esta enfermedad es el aislamiento social. Querido Andrés, le agradezco muchísimo por cada una de las aclaraciones, por cada uno de los conocimientos que ha compartido con nosotros, sobre todo por esta última intervención. Muchísimas gracias.
Lo felicito, Andrés, también por la carrera que está siguiendo. Y voy a hacer una cuestión aquí personal, lo siento mucho, como esto es periodismo sin Photoshop, no voy a decir. De verdad que felicito a los padres de este joven profesional, los dos son médicos, mi querida Lenny Jordán, mi compañera de toda la vida del colegio, que cada vez que lo veo a Andrés digo, increíble el ser humano que Lenny ha puesto en este mundo, ¿ah? Y también al doctor Mario Camargo, que no estoy exagerando, es uno de los médicos más reconocidos, uruguayo de nacimiento, pero ya yo digo que es más camba que el masaco, ¿no? Vive hace años en Santa Cruz y un médico muy reconocido aquí en nuestro medio. Muchas felicidades, Andrés, por la carrera que está haciendo y por todo el aporte, el soporte que le está dando también a Neurocenter desde Houston. Bueno, muchas gracias por las amables palabras. Sin duda, con mis padres que están allá, ¿no es cierto? Estamos siempre en contacto, preocupados y viendo la forma de mejorar la situación lo más que se pueda. Muchas gracias por la invitación también y con mucho gusto, cuando usted quiera, yo estoy disponible. Ya estamos en contacto, ahora no lo vamos a dejar descansar. Un abrazo grande, Andrés. Muchas gracias. Chao, chao. Lo despedimos, Andrés, y les quiero decir, Neurocenter, como bien nos explicaba Andrés, ha adelantado lo que estaba previsto para mediados de este año. Por la emergencia del coronavirus, ha adelantado su servicio de telemedicina, ya lo está implementando. Son consultas médicas que se pueden hacer por internet en todas las especialidades que tiene Neurocenter. Ha habilitado las siguientes líneas de teléfono: 339-1331, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También tiene habilitado el 755-0067. Y además de las consultas médicas por internet, Neurocenter también tiene su farmacia solidaria. Es un servicio que hacen a domicilio en el mismo horario, y el teléfono de la farmacia solidaria es el 332-2085. No se preocupen, estos números los va a compartir Davico ya en nuestras páginas, y también el enlace, por favor, la dirección del portal que tiene Neurocenter aquí en Bolivia. Querido Davico, nos vamos a nuevo corte, ¿no es cierto? Nuestra próxima entrevista es al presidente de CAINCO, Fernando Hurtado, al que le voy a agradecer también su tiempo. Igual que todos nosotros, Fernando Hurtado está en su casa, pero es muy importante lo que él nos puede compartir y que tiene que ver con el impacto que está teniendo la emergencia sanitaria en el sector empresarial, en el sector productivo y a todo nivel, pequeña, mediana y gran empresa.